Tratar de explicar qué está pasando en el mercado de granos el 29 de agosto de cualquier año es particularmente difícil, pero vamos a hacer un esfuerzo, sobre todo para explicar el contexto en el cual estamos imbuidos, los que estamos vinculados con la producción de agroalimentos en el mundo, qué está pasando, cuál es el contexto en el cual estamos actuando y vamos a tener que actuar, y sobre todo qué está pasando en los mercados y qué puede pasar con la cosecha que viene o con lo que resta de la presente. Para eso yo empezaría explicándole a ustedes algo que ustedes no pueden dejar de saber. Son 2 o 3 conceptos. Por un lado tenemos qué porcentaje de la producción mundial está ubicada en cada hemisferio. Y como ustedes pueden ver, y mucha gente se sorprende, más del 90% cómodamente de la producción mundial de trigo está en el hemisferio norte, o sea que el hemisferio sur, donde estamos nosotros, o está Australia, entre los países conocidos en materia de producción de trigo, somos claramente irrelevantes. En maíz, algo parecido, 84-85% de la producción mundial está en el hemisferio norte, o sea que la relevancia del hemisferio sur es muy baja, pero fíjense que en soja la cosa cambia. En soja, depende del año, ¿no? Pero hemos llegado a representar el 60% de la producción mundial, el hemisferio sur. Y cuando yo digo el hemisferio sur, lo que digo es Sudamérica, y cuando digo Sudamérica estoy hablando fundamentalmente de Brasil y Argentina. Para que ustedes se den una idea, en soja hay 3 países productores de soja: Estados Unidos con 115 millones de toneladas, Brasil con 111, 112, Argentina con 60, y el cuarto productor es China, que produce 15 y consume 100. Así que hay 3 jugadores en la cancha en el producto cuya demanda más ha crecido en la historia de la agricultura mundial, que es la soja y sus derivados. Así que esto es un dato que ustedes no pueden desconocer. Somos en soja muy relevantes. Y hay mucha expectativa respecto a lo que puede pasar en Sudamérica todos los años. Ahora, cuando uno habla del comercio mundial de trigo, ahí el hemisferio sur adquiere cierta relevancia. Fíjense que somos el 15 o 17% de las exportaciones. O sea, como productores somos totalmente irrelevantes, pero como exportadores un poquito de importancia relativa tenemos. Pero después yo voy a decir por qué. Yo dije hace 2 años en A Todo Trigo, frente a 1.200 personas, no somos competitivos produciendo trigo. Y esa afirmación que yo dije hace 2 años, los hechos me van dando la razón, y después lo vamos a charlar cuando hablemos particularmente del trigo. Pero cuidado con esta afirmación que yo hago. En trigo están cambiando los vientos y la cuestión no es favorable particularmente para un país como la Argentina. En el caso del maíz, fíjense que el hemisferio sur, que es el 15-16% de la producción, es casi el 40% de las exportaciones. En maíz siempre fue el primer exportador mundial de Estados Unidos y segundo Argentina, durante 20 años fue así. Ahora esto ha cambiado. Ahora Estados Unidos, como yo decía siempre, Estados Unidos es el supermercado del mundo, Argentina kiosco abierto 24 horas, así fue siempre el maíz. Pero ahora hemos crecido. De los que han crecido no somos nosotros, sino Brasil. O sea que acá la pesadilla de Brasil, como vamos a ver dentro de un ratito, no solamente está vinculada con la soja, sino ahora también con el maíz. Y acá hay un mensaje muy duro que vamos a tener que dar cuando hablemos particularmente del maíz. Ahora fíjese que en soja, el 60% aproximadamente de las exportaciones del complejo sojero las pone el hemisferio sur, básicamente Brasil y Argentina. Pero con un pequeño detalle. Si uno ve las exportaciones de poroto de soja, Estados Unidos es el número 1, segundo Brasil y tercero lejos está Argentina, porque Argentina no exporta poroto, como dicen en los canales de televisión todas las noches los anticampo, que son muchos, o los periodistas que saben muy poco de campo y que son muchísimos, y que dicen que Argentina no exporta valor agregado. Eso decirlo cuando mi abuelo sembraba trigo allá por el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y tiraba la semilla,
llovía, salía un pastito que después hacía trigo, era cierto. Pero decir eso hoy es no tener conciencia de lo que hay detrás de una semilla de soja, una semilla de maíz, una semilla de un híbrido, la biotecnología, la genética, la tecnología, la investigación y el desarrollo que hay. Hay miles y miles de millones de dólares que se invierten año por año y eso sí es valor agregado. Sería bueno que los Longobardi y todos esos tipos que tienen el 50% de audiencia algún día lo sepan. Le hemos mandado algunos mensajes, pero no tienen rating, o sea, el campo no tiene rating en la pantalla de televisión y tampoco en la radio. Esa es la realidad, pero acá Argentina es, antes por si me olvido decirlo, el 49% de las exportaciones de aceite de soja que se exporta en el mundo. El producto con la demanda más inelástica del mundo, los aceites vegetales, Argentina tiene casi el 49, casi el 50% del mercado mundial de aceite de soja. Y en harina de soja, que es el producto cuya demanda más ha crecido en la historia de la agricultura, Argentina tiene el 46% del mercado. O sea, somos taitas. Podríamos manejar los precios si quisiéramos. La pregunta es por qué no lo hacemos y la respuesta es no sé. Argentina y Brasil juntos podrían manejar el mercado de soja, podríamos hacer los PEP del mercado de los granos. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, son cuestiones más vinculadas a la política que otra cuestión. Pero esto es lo que ustedes no pueden desconocer. Y otros datos para manejar siempre. Si yo pregunto qué porcentaje del trigo, del maíz o de la soja que se consume en el mundo es importado, ustedes se van a sorprender. Esto no hay nadie que se los diga, nadie que lo escriba, pero en el caso del trigo, solamente el 24% del consumo de trigo en el mundo es importado. Quiere decir que el 76% del trigo que se consume en el mundo es producido por los países que lo consumen. Interesante. En maíz se van a sorprender más aún, porque solamente el 14% del maíz que se consume en el mundo es importado. O sea que la dependencia de la importación de maíz es muy baja. Todos los países del mundo hacen algo de maíz y se autoabastecen. O sea, el comercio mundial de maíz es una ínfima proporción de la producción. Se producen 1.000 millones de toneladas de maíz por año en el mundo y el comercio entre países son 140. Así que esto ustedes no lo pueden desconocer, la importancia relativa a las exportaciones. Ahora, cuando hablamos de soja, se van a sorprender, pero al revés. El 66% de la soja que se consume en el mundo, soja o sus derivados, harina o aceite, es importado. Entonces en soja sí que el mundo necesita de los países exportadores. Y ahí estamos nosotros, primeros en harina y aceite, cómodos. En harina duplicamos a Estados Unidos como exportadores de harina y triplicamos a Brasil. Somos los dueños del mercado. Eso no parecerá compadecerse con lo que estamos haciendo en el mercado en materia de política. Pero bueno, venimos, no le echemos la culpa al gobierno anterior, no son 12 años de política anticampo, son 70 años de política anticampo. Esa es la realidad de la Argentina. Y es la primera vez que tenemos un presidente que día por medio dice, no voy a hacer política, pero día por medio el presidente actual dice el sector más dinámico de la economía argentina es el sector agroindustrial. Yo nunca lo escuché de ningún otro presidente decir eso. Aprovechémoslo, por favor. Pero bueno, vamos entonces a otras cuestiones de trascendencia a considerar. Este es un cuadro que yo muestro mucho en la facultad, en la UBA, en San Andrés, cuando doy clases en la maestría. Este es un estudio que se hizo allá por el 2003 en Estados Unidos, que trataba de adivinar cómo iba a ser la evolución de la población en distintos países. Y ahí decían que Estados Unidos iba a crecer 53 millones de habitantes entre el 2005 y el 2020. Eso es lo que está pasando. Pero lo importante de este cuadro, que no tenemos tiempo de mostrar, lo interesante de este estudio era que cuando uno divide por edades, por segmento de edades de 10 a 20, de 20 a 30, 30 a 40 o de 70 a 80 años de edad, ahí la cuestión cambia. Porque en Estados Unidos, si bien crecen 53 millones de habitantes, y es verdad que han crecido aproximadamente en esa magnitud, lo cierto es que crecen en edades mayores. Y el crecimiento en edades económicamente activas es
es relativamente bajo. Ahora, Alemania pierde población entre el 2005 y el 2020. Tiene 800.000 personas menos de la que tenía en el 2005. Pero además de que pierde población, sí crece en edades de 70 y 80 para arriba. Quiere decir que en edades económicamente activas el crecimiento de Alemania es negativo. Lo mismo pasa en Italia. Entonces yo me acuerdo que una vez estaba diciendo esto, por eso en Italia le dan un subsidio de 100.000 euros por nacimiento. El gobierno está preocupado por la baja tasa de natalidad. Y me acuerdo que un alumno me dice, yo me voy a Italia. Entonces le digo, bueno, con 100.000 euros te compras 20 metros cuadrados. Me dice, bueno, voy y vengo, como diciendo, voy, embarazo y vengo, me traigo la guita. No creo que te dejen, le digo yo, pero podría ser una buena idea. Japón es un drama. Japón baja a 3,5 millones de habitantes. Pero si ustedes miran la cifra de Japón desagregada por segmentos de edades, arriba de 70 y 80, ¿saben cuánto crece Japón? 10 millones de personas. O sea, si crecen 10 millones de personas más de 70 o 80 para arriba, quiere decir que en su conjunto caen 14 millones en las edades económicamente activas. Y esa es la verdad. Entonces, por eso Japón es el paradigma del problema de los sistemas previsionales. Es un drama Japón. ¿Cómo haces en Japón para mantener cada vez más jubilados con menos gente que aporta? Drama, hay que subir la edad jubilatoria, hay que cambiar el sistema. Ese es el gran problema de un país como Japón. Lo de Rusia es inentendible, porque bajan 12 millones, la rusa está buenísima entre nosotros, con lo cual yo no lo puedo entender. Hemos ido ya 2 veces a Rusia, la verdad que no se puede creer qué les pasa a los rusos, pero lo cierto es que bajan 12 millones de personas, por eso el presidente Putin el año pasado dio un discurso muy reconocido por todo el mundo, que se viralizó, pidiéndole a la población o tomando medidas para que la gente tenga un poquito más de ganas, que tengan un poquito más de impulso, porque si no pierden la ventaja comparativa de ser una gran nación apetecible para los capitales privados. Cuando uno escucha hablar del BRIC, Brasil, Rusia, India, China, todo el mundo dice, los países del BRIC son los que van a captar todas las inversiones mundiales. Es cierto en Brasil, es cierto en India, es cierto en China, pero en Rusia este tema los tiene mal. Porque si la población cae, una de las ventajas de esos 4 países que yo nombré son países de poblaciones muy grandes, mucha población, mucho territorio y bajo nivel de ingresos per cápita, o sea, todo por hacer. Por eso los capitales van a esos países. Y por eso Rusia está preocupado por este motivo. Ahora, China e India, fíjense, 455 millones de personas más. Ahora, en China hay control de natalidad. Ahora lo están aflojando un poco, pero hasta hace un año el hijo único por matrimonio era obligatorio y era penado por la ley el que tenía 2 hijos. Dramáticamente penado, estuvimos 4 veces en China estudiando el tema. Ahora están un poquito más flojos en ese tipo de control, pero todavía sigue habiendo, la tasa de natalidad sigue siendo relativamente baja respecto de la India. En la India, la población en este estudio dice que va a crecer 300 millones de habitantes, porque en la India no hay control de natalidad. Y eso es lo que está pasando. Ahora, este cuadro tiene 2 secretos. Uno es decirles a ustedes, China y la India todavía son países relativamente pobres. Están creciendo las economías en forma fenomenal, pero todavía el ingreso per cápita es muy bajo. Entonces la esperanza de vida todavía es baja. En la India y en China la gente se muere relativamente joven. Entonces, el secreto de este cuadro es que en China y la India el grueso de ese crecimiento es en edades económicamente activas, en 30 y 40 años. Ese es el gran drama mundial. Estos tipos están creciendo en edades económicamente activas, mientras los países más desarrollados crecen en los viejos, arriba de 70, arriba de 80 años. Este es el gran desafío, por eso dice acá arriba desafío demográfico, Demographic Challenge. Esta es la información más importante que ustedes van a recibir en mi charla de hoy. Porque esto es lo que marca a fuego el escenario que viene en materia de abastecimiento de alimentos en el mundo. Estos tipos crecen. Y el segundo secreto de este cuadro, ¿saben cuál es? Yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto gasta un americano
de su ingreso anual para alimentarse. ¿Saben cuánto? El 6%. ¿Cuánto gasta un chino de su ingreso anual para alimentarse? El 40%. Entonces, si todos sabemos que China y la India son los países que más crece el PBI por año y per cápita también, esa gente cada vez que gana más, ¿qué hace? Come. ¿Qué puede ser al chino si aumenta su ingreso per cápita? ¿Sabe qué va a hacer? Tiene tres posibilidades. O comer porque no comía, o comer más porque comía poco, o comer bien porque comía mal. Pero la guita va a comer. Este es el secreto de este cuadro. Y eso es lo que está pasando. La historia no termina, y ahora vamos a hablar un poquito de China, pero esto es lo que está pasando a nivel mundial. Estos países cambiaron la demanda de alimentos en los últimos 15 años. Ahora, cuando uno mira el mapamundi mundial, claramente se ve que hay distinta densidad de población. Por ejemplo, en el oeste de Estados Unidos, toda montaña, acá no hay gente. En el Amazonas, en Brasil, no hay población. En la Patagonia, Argentina, tampoco. Desierto de Sahara, tampoco. Desierto de Gobi, tampoco. En China. La Siberia, tampoco. Australia, que es un gigantesco desierto. La gente está amontonada en algunos lados. Ahora, miren esto. Acá dice en inglés que hay más gente viviendo dentro de este círculo que fuera de él. O sea, repito, hay más gente viviendo dentro de este círculo, que incluye China, India y el sudeste asiático, donde estuvimos el año pasado, Filipinas, Tailandia, Malasia, etc. Hay más gente ahí que en todo el resto del mundo. Y estoy dejando afuera de ese círculo toda América, toda África, toda Europa, toda Rusia. Hay más gente en ese círculo que afuera. Este es el gran cambio que ha habido en los últimos 30 o 20 años en el mundo. Porque China despertó, porque hay un señor, que es el señor que cambió el mundo y que nadie lo conoce y nadie lo dice. China era un país comunista de 1949, cuando triunfa la revolución de Mao Zedong. Comunismo, de ahí en adelante, cumplió este año, en septiembre de este año, 68 años en el poder. Pero en el año 78 se muere Mao, que fracasó estrepitosamente con la política comunista, que le decían a un productor: vos tenés una hectárea, vos tenés una hectárea, vos tenés una hectárea, arreglate como puedas, yo te pago 100 yuanes por mes. Le daba lo mismo que vos sacabas 3.000 kilos por hectárea y vos sacabas 5.000. Igual le daban 100 euros, 100 yuanes por mes. Con lo cual no había incentivo. Ahora viene un señor cuando se muere Mao Zedong, que se llama Deng Xiaoping, Deng para los amigos, que el tipo cambió el mundo, porque ¿qué fue lo que hizo Deng? Mantuvo el sistema del Partido Comunista como único partido en China, y sigue siendo el único partido, pero lanzó a China la economía de mercado con una frase que se hizo famosa: no importa si el gato es blanco o negro, sino que caza ratones. Y lanzó a China la economía de mercado. ¿Qué es hoy China? Una feroz dictadura con economía de mercado. Uno puede ir a China a invertir, y si te va bien, te compras un BMW descapotable y vas por la calle con la música al taco, con los pelos todos parados, y el tipo que está al lado en la bicicleta ni te mira. Y si te mira, debe decir: este tipo por algo le fue bien. Es la meritocracia. Existe en todo el sudeste asiático, totalmente distinta a la idiosincrasia de este país. Y van a ver por qué lo digo dentro de 10 minutos o 15 minutos. Estos tipos están lanzados y aumentando el ingreso per cápita por año y quieren comer. Esta es la realidad del mundo. Y Deng Xiaoping les puso un petardo, le dijo: arréglense. Entonces le dijo al tipo que tenía una hectárea: hacé de cuenta que esta hectárea ahora es tuya. Nunca va a ser tuya. Porque los chinos dicen: la propiedad urbana es del Estado, la propiedad rural es del pueblo. ¿Y cuál es la diferencia entre un concepto y otro? Nunca lo explicaron. Yo entiendo que tiene que ver con la función social de la tierra, que es un tema que se viene en todo el mundo y acá también. Yo hoy tengo 1.000 hectáreas en Lincoln y digo: yo hago lo que quiero con 1.000 hectáreas. Eso es hoy. Dentro de muy pocos años no vas a poder hacer lo que quieras. Te van a decir: vos tenés que hacer algunas cosas sí o sí. Esa es la función social de la tierra que se viene, nos guste o no nos guste, corresponda o no corresponda.
Pero eso es para discutirlo más largamente en otra oportunidad. Ahora, una cuestión importante a considerar en soja es esta. Hace 40 años, el mercado de soja era un negocio de 43 millones de toneladas y Estados Unidos tenía el 70% de esa torta, de ese negocio. Hoy, ¿cómo es el tema? Hoy el negocio de la soja es un negocio de 180 millones de toneladas y el 70% lo tenemos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Sudamérica. O sea, cambió totalmente la mano. Hoy nosotros tenemos el 70% del negocio de la soja. ¿Y por qué somos un país sojero? Esto nadie se lo va a contar, nadie se lo va a decir y nadie lo dice. Yo se lo voy a contar. Como dijeron recién, yo participé de las reuniones de la ex Organización Mundial de Comercio cuando era el GATT, en el 92, el 93. Acá los que peinan canas se deben acordar de los 20 años que nos pasamos nuestras vidas peleando contra los subsidios europeos. Los europeos subsidiaban su producción. ¿Cómo fue la historia de Europa? ¿Por qué somos un país oleaginoso? ¿Saben por qué? Porque Europa en la Segunda Guerra Mundial tuvo hambruna. Entonces, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, dijeron los líderes europeos: esto no puede pasarnos nunca más. No podemos depender de Argentina para comer pan. Vamos a producir, pero no podemos competir contra la Argentina, dijo uno. Bueno, vamos a subsidiar la producción. Y empezaron a subsidiar la producción de una forma descomunal. Tanto lo hicieron que pasaban de ser deficitarios a ser excedentarios en trigo. Y después empezaron a exportar trigo con subsidios, con lo cual el drama fue doble. Nosotros éramos los reyes de la creación, el país más competitivo del mundo produciendo trigo, y de golpe Europa empieza a producir trigo con subsidios artificiales y además los empieza a exportar, o sea, nos compite en el mundo y nos saca a los mercados. Eso fue lo que pasó. Y negociamos durante 20 años contra los subsidios europeos y los europeos te decían: anda a cantarle a Gardel. Esto fue la realidad. Y ahí apareció la soja. Estoy hablando de 1980, 1990, se empieza a canalizar. Y como la soja en la política agrícola de la Comunidad Europea, que estaba consolidada a nivel mundial, aceptada los subsidios, la ronda Uruguay del GATT, que es la primera ronda de negociaciones mundiales que incluye los temas agrícolas, ahí aparece la soja. Y el mundo se empieza a dar cuenta que la soja era proteína, y que el mundo quería proteína, y que el trigo y el maíz era energía, y la soja era proteína. Entonces ahí fue cuando en el 92 fuimos a las negociaciones del GATT y los europeos nos decían: tienen razón con lo de los subsidios. Vamos a bajar los subsidios al trigo y al maíz, pero vamos a poner un poquito de protección a la soja. Y ahí la respuesta argentina fue: ahora no, ahora bancatela. Somos oleaginosos, culpa o gracias, como ustedes prefieran, a los europeos. Porque no hay política que permita a ellos protegerse de la invasión de la soja sudamericana. Así que esta es la historia que muy poca gente conoce. Ahora, otro capítulo para hablar de mercado de granos son los fondos de inversión especulativos. ¿Quiénes son los fondos de inversión? A veces ustedes escuchan, leen los diarios, escuchan la radio que los fondos entraron, salieron, los precios subieron por culpa o gracias a los fondos. Los fondos de inversión son gente que va al mercado de soja en Chicago y opera soja y compra, vende soja, no sabe si la soja es redonda, ovalada o cuadrada, amarilla, verde o colorada, y no les importa. Saben que operando soja en los mercados de futuros se puede ganar plata, se puede ganar o se puede perder. Y van y operan, así como operan oro o acciones de compañías o títulos o bonos de distintos países, operan soja. Y entonces el componente especulativo en el proceso de formación de precios de los granos es tremendo. Para que ustedes se den una idea, el mundo produce 1.000 millones de toneladas de maíz por año. ¿Saben cuánto opera Chicago por año? 10.000 millones. 10 veces la cosecha mundial. Ustedes dirán: eso es un disparate. Sí, es un disparate. ¿Hay que hacer algo? Sí, hay que hacer algo, pero es difícil hacer algo. Porque yo soy un fondo de inversión que estoy especulando en Chicago y de golpe me quieren cambiar la regla de juego, le hago un juicio, en un país como Estados Unidos se lo gano, con lo cual es un tema que preocupa al mundo. El tremendo componente especulativo que hay en el proceso de formación de precios de los granos. El trigo, el maíz y la soja muchas veces suben, no solamente por cuestiones de fundamentos propios del mercado, suben o bajan como consecuencia del accionar especulativo de los fondos de inversión. Ahora,
hay dos formas de mirar esto. Una es criticarlo y decir esto es un disparate, u otra es entender que esta es la realidad y que no va a cambiar. Entonces es bueno saber qué están haciendo los fondos, porque los fondos cuando compran, cualquiera de ustedes puede comprar 1000 toneladas de soja en Chicago en noviembre y tener 2 ambientes en Caballito. O sea, ni piensan recibir la soja, pero pueden comprar y después venderla. Nadie les prohíbe, poniendo $10 de garantía. O puedo vender soja, nunca sembré ni voy a sembrar soja, y vendo 1000 toneladas de soja en noviembre porque creo que va a bajar. También lo puedo hacer. Y eso es lo que hacen estos tipos en volúmenes infernales. Y se juegan la vida de un lado para el otro y te vuelven loco y te genera una volatilidad en los mercados tremenda. Esta es la realidad de hoy. Y hay que aceptarla. Lo que hay que tener cuidado es con esto. El día a día los marcan los fondos. Ahora, las tendencias de los precios tienen que ver con los fundamentos del mercado. Si la cosecha de soja en el mundo fracasa, los precios van a subir. Si la cosecha de soja es récord, los precios van a tender a bajar. Ahora, en el día a día mandan los fondos. Yo no miro el mercado día a día y vivo de esto. ¿Por qué no lo miro día a día? Y les digo a los que lo hacen, es insalubre. Porque a veces sube $5, baja $5, y dice, ¿qué pasó? Y los fondos que entran, que salen, porque ¿qué está pasando ahora? El coreano, el petardo este que está en Corea del Norte, tira un misil y los fondos venden soja para comprar oro. Y esto es lo que está pasando en las últimas semanas. Entonces la baja de la soja tiene que ver con una cosecha americana que zafó, que no es mala. Sí, por supuesto que sí. Pero además los fondos están vendiendo, huyendo de los mercados de commodity, yéndose a comprar oro. Entonces, ojo con esto. En estos momentos las bajas de la soja, mírenla de reojo. Sí, está bajando el mercado. Y si los fundamentos no son buenos, la cosecha americana es buena, pero además los fondos están asustados porque este tipo tiró un misil que pasó por arriba de Japón. Y esto fue hoy. Entonces, ¿los fondos qué van a hacer cuando un loco tire un misil? Se refugian en el oro, que es lo que harían ustedes si tuvieran $500 millones. Fácil. Así que ojo, en el día a día mandan los fondos, a la larga los fundamentos son los que triunfan. Ahora, otra cuestión que cambió el tono del mercado hace ya 20 años es lo que se da en llamar la fiebre de los biocombustibles. Yo escribí un artículo en La Nación en el 2006, hace 11 años, diciendo que venían otros vientos para el campo. Y yo decía, los chinos van a seguir produciendo computadoras, las computadoras van a ser cada vez más chiquitas, más rápidas y más baratas, y los campos van a ser cada vez más caros. Y así fue. Ahora, no había que ser muy inteligente para darse cuenta de esto, porque la explosión de la demanda asiática, China que empieza a ser un país desarrollado, y la explosión de la demanda, porque la gente empieza a querer comer y empieza a ganar plata a partir del amigo Deng, y la fiebre de los biocombustibles son dos cuestiones que se sumaron para cambiar los precios relativos de la economía. Ustedes alguna vez habrán escuchado el tema de los precios relativos de la economía. Déjenme que les diga un solo comentario. En 1950 hubo un economista muy conocido en la Argentina llamado Raúl Prebisch, la gente mayor se debe acordar, un economista que dijo que los precios relativos a la economía, los términos de intercambio en la Argentina, no debía ser un país agropecuario. No podemos desarrollar el país en base al sector agropecuario, decía Prebisch. Hay que ser un país industrial, porque los precios de los productos primarios van a bajar, los productos industrializados van a subir, y eso fue lo que pasó en la segunda mitad del siglo pasado. Es cierto. Ahora, si Prebisch viviera hoy, diría lo mismo que dije yo hace 11 años. Estamos revirtiendo la teoría de deterioro de los términos de intercambio. Los productos industrializados cada vez son más baratos, más accesibles, y hay más producción, y las tierras cada vez son más caras, porque no hay. Y cuando vos decís, vamos a hacer 9.000 millones de personas dentro de 20 años, hay que alimentarlas. Y además cada vez hay más gente que quiere comer más y mejor. Pero además a eso le sumamos otra cuestión, que es esta, que es fundamental entenderla. En el año 2000, el 80% de energía de la matriz energética mundial
era gas natural, petróleo o carbón. Y el mundo se dio cuenta, los grandes líderes mundiales, que las tres fuentes de energía eran contaminantes, responsables del calentamiento global, del efecto invernadero, y dijeron, esto no puede ser, hay que cambiar. Y ahí empezó Estados Unidos, el primero que se dio cuenta de esto, empezó a usar maíz para hacer etanol. O sea, el etanol es un combustible que mezclado con la nafta, depende del porcentaje, en Estados Unidos es el 10, el 20% depende del Estado, 10% obligatorio. El Congreso americano dijo hace 15 años que era obligatorio mezclar etanol con la nafta, en un 10%, en un mercado de semejante magnitud. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en Estados Unidos? El 43% del maíz que produce Estados Unidos, estamos hablando de 130 millones de toneladas, se destina a ser combustible. O sea, los americanos le encontraron una demanda al maíz que no tenía. Y por ley, dijeron, yo no puedo depender del petróleo de los países árabes. Vamos a hacer combustible con nuestro maíz que nos sobra. Y los farmers americanos chochos. Y eso fue lo que pasó. Y acá está la curva de que cuánto usaban antes, 12 millones de toneladas, esto hace 10, 12 años. 12 millones de toneladas de maíz para hacer etanol, ahora son 130 millones. Así que, y esto pasó también con el aceite de soja para hacer biodiesel. Tema que está muy de moda, ahora le podemos hablar de eso. El biodiesel se hace con aceites vegetales. Uno de ellos aceite de soja, mezclado con el gasoil. Entonces, la fiebre de los biocombustibles, esa decisión política de los países centrales de usar productos de la agricultura para hacer combustibles, se sumó a la explosión de la demanda asiática para cambiar los precios relativos de los productos que ustedes producen. La explosión de la demanda genera este gráfico. Este es el crecimiento de la población mundial de gente, ¿no? La línea negra. La colorada es el trigo. Fíjense que el consumo de trigo en el mundo ni siquiera acompaña el crecimiento de la producción mundial. O sea, dicho en criollo, el consumo per cápita de trigo en el mundo está cayendo, levemente, pero cae. Y la respuesta es lógico. Si los países que más crecen la población no tienen como hábito de consumo el consumo de pan. ¿Qué es China? Es arroz, no es pan. Entonces, por eso no crece el consumo de trigo como crece. Ahora, el de maíz sí crece. Ahora, ¿esto saben qué es? El etanol. Cuando Estados Unidos decidió usar maíz para hacer etanol, por ley del Congreso. ¿Y esto qué son? Esto es la soja, la harina de soja, el aceite de soja, en otro canal. Una demanda que no tiene límites y una tasa de crecimiento que obliga al mundo a meter una cosecha récord tras otra. Esta es la historia. La realidad china, ¿cuál es? Es esta. Cuando yo fui a China en el 2004 primera vez, la primera misión empresarial a China fue la de Novita, la empresa que yo presido, en el 2004. Yo preguntaba, ¿pero no vino la UIA? ¿No vino la Cámara de Comercio? No, me dice el embajador, la primera misión empresarial, cuando nadie hablaba de China, nosotros fuimos con 30 productores a conocer China. Ahora yo cuando fui en el 2004 me morí de hambre, vine con 4 kilos menos, porque la comida china no me gustaba. Un día comí carne, viste, media dulce. Al día siguiente la guía, viste, empezaba a contar, viste, que en China se comían los perros. Me dice, ¿cómo es la carne de perro? Me dice, es rica, pero es media dulzona, me dice. Yo comí perro, seguro. Me metieron el perro. Ahora, hoy, cuando fui en el 2010, 6 años después, hay un McDonald's cada 4 cuadras. O sea, ¿qué es lo que pasó en China? El chino pasó del arroz a la hamburguesa con papas fritas y Coca-Cola. ¿Y qué es McDonald's? Es trigo para hacer el pan, aceite para freír las papas fritas y maíz para hacer la carne. Punto. Entonces en China hay un McDonald's cada 4 cuadras. Ahora los chinos, por suerte en China, McDonald's tiene la costumbre de poner el cartel y la foto, ¿viste? Porque si vos vas a China y decís, quiero, ¿cómo mierda se lee esto? Te decís, quiero la número 3, entonces te dan la número 3. Por suerte, viste, en todo el mundo hay McDonald's, entonces eso te facilita. Ahora, vos vas a China y tenés en cada 4 cuadras un McDonald's. Esto es China.
Y esto es lo que cambió los hábitos de consumo. El tipo que pasó del arroz a la hamburguesa con papas fritas y Coca-Cola no vuelve más. Esto es lo que está pasando. Ahora, fíjense las importaciones chinas de soja. Enero-julio de hace 2 años, China importó 44 millones de toneladas de soja. Enero-julio del año pasado, 45. Enero-julio de este año, 55. Entonces, mientras ustedes les digan que los chinos van a dejar de comprar soja, todas esas cosas, ustedes escuchen y no le den bola. Estos tipos no tienen alternativa. Tienen que importar cada vez más soja porque la soja es proteína. ¿Para qué sirve la harina de soja? Ellos consumen 80% de la carne, carne de cerdo, después carne de pollo, después carne vacuna. Ahora se están abriendo a la carne vacuna. Los especialistas en carne te dicen, cuando el mercado de China haga el clic hacia la carne vacuna, no hay forma de alimentarlos. Si 2 chinos por mes, los chinos comen carne 1 vez por mes, si dicen, me gustaría comer carne 2 veces por mes, cagaste. No hay carne en el mundo. Son 1.350 millones de tipos y los indios lo mismo, otros 1.300 millones de tipos. Y eso es lo que está pasando. En esa parte de Asia está pasando eso. Así que la demanda china vino para quedarse. Y la otra cuestión que es buena es que después de 3 o 4 años donde el crecimiento del PBI en China, la economía china, venía aflojando, porque este gráfico es engañoso. China creció durante muchos años al 8, al 9, al 10% anual, lo cual es un disparate. Ahora están creciendo nada más que al 6,9%, lo cual es una locura. Yo firmo el 6% por los próximos 20 años, pero es difícil crecer al 8, al 9% anual por año. 50% del consumo de acero del mundo está en China. Eso quiere decir que cada 2 edificios que se construyen, 1 se construye en China. Hay que imaginarse lo que yo estoy diciendo. Es descomunal, pero es la verdad. Con lo cual, ¿qué posibilidades tienen los chinos de crecer en materia de producción de granos? Los chinos tienen 115 millones de hectáreas agrícolas, 115 millones exactas. Y hay una ley del 12 de octubre del 2008 que prohíbe tocar esas hectáreas. No se puede construir porque si no, peligra el abastecimiento de los alimentos. Y no pueden crecer más. Ahora la gente dice, bueno, pero China puede... ¿Y los campos son buenos? En la Manchuria, el noreste de China, los campos son muy buenos. Campos tan buenos como los de acá. Un poco inferiores, un par de escalones más abajo, pero buenos campos. Es soja de 4.000, 5.000 kilos, vimos. Maíces de 12, 13.000 kilos. En la Manchuria, el noreste de China, pegadito a Rusia, más abajo, entre Beijing y Shanghái, la cosa cambia. Son campos más arroceros, campos de inferior calidad, trigueros, algo hacen de maíz, pero a los ponchazos, con mucho riego artificial. Pero China no puede crecer. No puede crecer 1 hectárea más. El drama de los chinos es no caer las hectáreas agrícolas por la urbanización. Ese es el desafío de China. Entonces, ¿qué puede hacer China? Mira el mundo, y esto no es joda lo que debe decir, mira el mundo los chinos y dicen, bueno, a ver, África. África es fácil de invadir. Yo estuve en África. Lo recorrimos con los 15 viajes que hicimos con Novitas, todo el mundo en los últimos 15 años. Pero no fuimos solamente a los países más amigables y donde está la parte turística de Macanuda. Fuimos a África. Fuimos a Sudáfrica y fuimos a Zambia. Hay que estar en Zambia. Fuimos a Zambia, nos internamos en el corazón de África. Y ahí tal vez como los chinos los cagan a palos a los negros y les roban los campos y los explotan porque son tremendos y los negros los odian. Pero en África los campos no son buenos. Entonces los tipos dicen, ¿dónde están los buenos campos? El color verdecito este. Esto es de la Universidad de Iowa que dice que los mejores campos del mundo están en cinturón sojero maicero americano, Ucrania, arriba del Mar Negro, sur de Rusia, Ucrania, y en la Pampa Húmeda, Argentina. Ahí están los 3 lugares donde están los mejores campos agrícolas del mundo. Entonces, ¿qué están haciendo los chinos hoy? Hoy. Dicen, bueno, invadir Estados Unidos es jodido, no es fácil.
Invadir Rusia, mafia rusa contra mafia china, es complicado. Invadir Argentina, una papita. Ya está. Pero ese proceso, como yo dije en una entrevista en Canal Rural en enero con Echepare, me dice, las chicas están titulando que vos decís que los chinos nos van a invadir. Le digo, no, corregí. Ya está pasando eso. ¿Cuántos supermercados chinos hay acá en Lincoln? Yo voy a Villegas, me dicen, en Villegas hay 20. Voy a Meguino, que es la mitad de Villegas, y hay 10. Ahora voy a Junín, que es el doble de Villegas, hay 40. Es matemático, no es casual. Así que este es el proceso. Nosotros acabamos de, como Raúl Menarvino estuvo conmigo, acabamos de llegar la semana pasada de un viaje por Canadá. Fuimos a Vancouver. En Vancouver es más chino que canadiense. Los canadienses no se están dando cuenta. En cualquier momento, o cuando fuimos a Australia, hay más chinos que australianos. En cualquier momento los empujan y se quedan con todo. China no fue un país invasor. Es más, fue el único país gigantesco del mundo que puso una muralla para no ser invadido. Pero eso fue hace 250 años. Hoy son invasores. Y Argentina está en la mira. Y nos van a invadir. No tienen opción. Y lo están haciendo. Después vamos a ver si eso es bueno o malo. China está viendo lo mismo que nosotros. Y ahora les voy a mostrar la foto del mundo de hoy. Después ustedes en sus casas piénsenlo y saquen sus conclusiones. Esto es lo que está pasando en el mundo de hoy. Mientras el señor Trump, flamante presidente de Estados Unidos, construye un muro, pretende construir un muro para dividir Estados Unidos de México y le da las espaldas a Latinoamérica, el señor Xi Jinping, presidente de China, construye un puente y viene con el changuito a buscar comida con los bolsillos rebosantes de dólares. Esta es la foto de hoy. Piénsenlo. Y así es. Es más fácil invadir Latinoamérica que invadir Rusia, invadir Estados Unidos. Y en eso están. Los tienen en la mira y lo van a cumplir. Ahora, la pregunta es, ¿esto es bueno o malo? ¿Cuál va a ser el costo? Yo le digo mi opinión. No simpatizo con los chinos, pero prefiero esto a volver a 40 años de populismo. Si esa es la opción, que vengan. Mi nieto va a tener que estudiar mucho más de lo que yo estudié, va a tener que romperse el culo laburando, pero el país va a cambiar. Los chinos nos van a obligar a cambiar. Punto. Esta es mi visión. Y por lo pronto lo que hicieron es, los chinos podían avanzar de dos maneras. O gritando desde Dalian o desde Shanghái, quiero soja y mandando la transferencia y le mandamos la soja y mandan la guita. O venir y comprarse las empresas de acá. Que es lo que hicieron. Se compraron Noble, se compraron Lidera y hoy tienen el mercado. Hoy COFCO, que es la empresa, el brazo armado, entre comillas, del gobierno chino en materia de comercio de granos, entre Lidera y COFCO es el principal exportador argentino de granos. 40 años que estoy en esto, yo, mirando el ranking de exportadores, siempre primero Cargill, el segundo puesto entre Bunge y Dreyfus peleándose. De golpe vienen los chinos, tac, tac, primeros. Tremendo. Y Bunge dicen que está en venta. ¿Cuánto puede valer Bunge? 8.000 palos, 9.000 palos. Es un vuelto para los chinos. Si es alimento, si es Argentina. Piensen. Y van a ver que me van a dar la razón. Bueno, este es el contexto que quería contarles a ustedes. Ahora vamos al mercado. ¿Qué está pasando hoy? El cierre del ciclo 16-17, los ciclos en el mundo, mercado granario internacional, van del 1 de septiembre de cada año al 31 de agosto del año siguiente. O sea, pasado mañana termina el ciclo 16-17. Ahora, ¿qué estamos viendo? Tuvimos 1, 2, 3, 4 años consecutivos de producción superando el consumo. Porque muchos de ustedes no están conformes con los precios, y yo les digo, ¿saben qué pasa? Que
que tuvimos 4 años consecutivos de producción superando el consumo. Y no es que el consumo afloja, el consumo acelera, pero la producción fue 4 años consecutivos espectacular. 4 años consecutivos de producción récord de soja en Estados Unidos. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar es, con 4 años consecutivos la soja vale $345. ¿Qué hubiera pasado si pierden 20 millones de toneladas? $100 uva. ¿Qué es lo que puede pasar si a Brasil le pasa algo con la cosecha que viene? Así que esta vez le toca a ellos. Pero ¿entienden esto? O sea, 4 años consecutivos de superávit entre producción y consumo y los precios están donde están, que no son malos. Mucha gente pronosticó cosas mucho peores. No yo, mucha gente. Ahora, para este año, el USDA, para la campaña 17-18 que empieza pasado mañana, ya el USDA está advirtiendo de que a pesar de que no hay algún fracaso productivo, este año que viene el mundo va a tener un consumo que supera la oferta. Ya eso nos plantea un año mejor. Si ustedes me preguntan, ¿cómo ves el año 2018? Soy optimista. En materia de precios me refiero. El clima, Dios dirá. En materia de precios yo soy optimista. Creo que estamos viviendo lo peor. La foto de hoy es la peor parte de la película que recién empieza, en mi opinión. Ahora, cuando yo hablaba en febrero, marzo de este año, iba a dar charlas, yo decía, este año los factores de mercado son 4. Uno es el factor Trump, presidente de Estados Unidos, y la gente me decía, ¿qué tiene que ver Trump con el mercado? Ya vamos a ver. Gran signo de interrogación. Un petardo. Trump es un petardo, es el presidente de Estados Unidos. Hay que bancárselo. Ahora, estuvimos ahora en Estados Unidos, reunido con un señor que es Mr. Trigo a nivel mundial, el tipo dijo, la verdad que este tipo es un petardo. Reconoció que era un tipo... Y fuimos a comer con él, el tipo me decía, yo no lo voté. Pero la verdad que el tipo es un petardo. Hay gente que ya está pensando en un juicio político por insanía. O sea, lo de Trump es peligroso, que el tipo tenga... Que hoy el mundo esté con un coreano tirando misiles y Trump con el botón rojo, te cagás hasta la pata. Porque el tipo aprieta el botón y explotamos todos. Esa es la ventaja, que estamos muy lejos de los centros de peligro. Pero hoy Trump, yo no creo que tenga el botón rojo Trump, no se lo darían, el Congreso americano no se lo va a dar, pero es el presidente de Estados Unidos, con lo cual es un factor de mercado. El segundo factor de mercado es la producción sudamericana de soja, que claramente fue buena. La Argentina tuvo una buena, entre buena y muy buena cosecha de soja, a pesar de lo que todo se dijo, de todo lo que se dijo, porque hay que aprender una cosa para siempre. Y estoy en Lincoln diciendo eso, pero también lo diría si estuviera en Villegas. En Estados Unidos, una de las primeras frases que yo aprendí cuando fui a Estados Unidos hace 40 años por primera vez fue "Rain makes rain", las lluvias hacen cosechas. Es una máxima que se cumple inexorablemente. El año pasado, ¿se acuerdan lo que fue? Todo el centro sur de Santa Fe inundado, bajo el agua, 1 millón de hectáreas. La noticia eran los campos bajo el agua. Ahora, el que no estaba bajo el agua sacó 5.000 kilos por hectárea de soja. Y la cosecha fue espectacular. Y este año pasa lo mismo. Alguien la está pasando como el culo, pero nosotros no. Hay que saber mirar más allá del barrio de uno. Saber que en Argentina son 30 millones de hectáreas. Cuando uno escucha se perdió en 300.000 hectáreas en tal partido, que yo, sí, pero son 30 millones la Argentina. ¿Cómo está el resto? Entonces, ojo con pensar, yo voy y dice, la cosecha de soja no puede ser nunca 58 millones, me dice un amigo mío con campo en Villegas. Claro, él perdió todo. Pero mirá más allá de tus narices. La cosecha de soja este año fue 58 millones de toneladas, 57, 58. Brasil 111, Estados Unidos 117. Chao, fuiste. Ahora, el gran factor de mercado, por supuesto, siempre es el clima de Estados Unidos, era un gran signo de interrogación. Y por supuesto, China, el cuarto factor. Acá está, en estos 4 conceptos estaba la evolución posible de los precios durante el año 2017. Por supuesto, China es un factor a favor. Esto juega en contra, esto no sabíamos, esto juega a favor. Entonces, la gran pregunta era,
qué va a pasar con el clima de Estados Unidos, porque nos guste o no nos guste, Estados Unidos es el centro de atención del universo y sobre todo porque Chicago queda ahí. Y Chicago se mueve al compás de la producción americana. Ahora, Trump, ¿qué pasó? Hace 2 meses, acá está mal, hace 2 meses retiró a Estados Unidos del acuerdo climático. Les doy una noticia por si algunos de ustedes no la saben. Trump es un anti-etanol. Trump está en contra de hacer etanol con maíz. Está más cerca de los petroleros. Y al frente de la organización que se ocupa del medio ambiente en Estados Unidos puso un señor llamado Scott Pruitt, que es un petrolero multimillonario de Oklahoma, anti-etanol. Y hace 2 meses sacó a Estados Unidos fuera del acuerdo climático. Todas son señales muy malas. Ahora, ¿qué pienso yo? Que el Congreso americano, si Trump pretendiera bajar el corte obligatorio de etanol en la nafta, el Congreso no lo va a dejar. Porque el Congreso está a favor del etanol, pero Trump no. Así que ahí tenemos un signo de interrogación. Ahora, si yo le dijera mañana, si ustedes mañana leen los diarios, miren lo importante que es esto, que Estados Unidos ha decidido sacar de vigencia la ley que obliga a usar etanol para cobrar para mezclar la nafta, ¿saben qué tienen que hacer ustedes? Vender el campo, se acabó la joda. Sobran 140 millones de toneladas de maíz, se acabó. La fiesta se terminó. Es como si se hundiera media China, lo mismo. Sépanlo, hay 2 factores que sostienen los precios: la demanda china y el tema de los biocombustibles. Ojo. No sé, antes que se me infarte alguno, les aviso, eso no va a pasar, pero sépanlo que no es una buena noticia. Ahora, la última noticia respecto de Trump es esta, que ahora está todo el mundo hablando de este tema, del biodiesel argentino, que nos cerró las fronteras y qué sé yo. Ahora, en esa comida que tuvimos hace 2 semanas con este señor Mr. Trigo en un restaurante de Winnipeg, él nos dijo una cosa que es muy cierta. Me dice, Trump es un empresario que está acostumbrado a negociar como empresario. Como presidente de Estados Unidos está usando la misma técnica de elaboración de los procesos. Primero humilla y después negocia. Y es lo que acaba de pasar. Mandó el vicepresidente de Estados Unidos acá, nosotros estábamos en Canadá, cuando me dijeron que la capital fue un desastre, cortaron todas las calles, porque vino Mike Pence, que es el vicepresidente de Estados Unidos, y a la semana, ahí nos dicen, vamos a aceptar que nos vendan limones argentinos a Estados Unidos, un negocio de 50 millones de dólares, y a la semana suspende el biodiesel, que es un negocio de 1.200 millones de dólares, con lo cual, vos decís, este tipo está loco. ¿Qué hijo? ¿Entendés? Pero lo hizo. Y esto nos dijo este señor Bill Wilson, nos dijo, Trump los va a humillar. Él humilla y después negocia. En eso estamos. Veremos cómo sigue esta historia. Por eso yo lo puse a Trump como un factor de mercado. Vaya si lo es. La producción sudamericana fue récord. Brasil ya es una pesadilla para el mercado. Y está la producción de soja en Brasil, que viene creciendo sin parar desde hace 20 años. Cada vez más soja. Aumenta el área, aumentan los rindes. Ya estamos en 111 millones de toneladas. Infernal lo de Brasil, imparable. Pero ahora, la novedad es que también es una pesadilla en maíz. Ahora escuchen con atención esto. Brasil era un país de 50 millones de toneladas de maíz durante los últimos 10 años y de golpe pasó a 90. Pero presten atención a esta información. ¿Qué es maíz de primera? No, ellos hacen maíz de segunda. Sobre la soja que cosechan en enero, siembran maíz de segunda sobre la soja. Y la maíz de segunda en Brasil, que era una cosecha de 10, 15 millones, este año son 60 millones. Entonces yo decía hace 3 meses, el que tenga maíz tardío es boleta y no tiene solución. Y es lo que está pasando. Tenés maíz tardío, sos boleta. Argentina tiene 40 millones de toneladas de maíz este año, de las cuales 25 millones son maíz tardío. 25 millones. O sea, hay 25 millones que la gente quiere vender ahora, agosto, septiembre. Brasil tiene 60 y
y Estados Unidos va a cosechar entre un mes 350. Cagaste. No hay forma de zafar. Olvídate, después vamos a ampliar esto. Esto era previsible, totalmente previsible. O sea, ojo con el maíz en Brasil. Vino para quedarse. Estos tipos le encontraron la vuelta, o sea, producen soja en volúmenes escandalosos y ahora también maíz. Hay que saberlo esto, es un dato clave. Ahora, el foco del mercado, en mayo-agosto, el clima de Estados Unidos. ¿Cómo arrancó el año? Con lluvias en el sur del cinturón sojero maicero americano. El cinturón sojero maicero americano abarca los estados de Ohio, Indiana, Illinois, Iowa, Nebraska, las Dakotas, Minnesota, Missouri, acá. Esta es la zona. Acá estuvimos hace 15 días en Chicago, fuimos a visitar un campo por acá. Uno puede hacer 500 kilómetros para cualquier lado que vaya y es maíz y soja. No hay alambrados, no ves un novillo ni de pedo, no ves ni perros, es todo maíz y soja. Un mar y todos los caminos pavimentados, igual que acá. Todos los caminos hasta la puerta del campo. El productor americano tiene una, como le gustan los fierros, ¿viste? Tiene una camioneta 8x8, no son 4x4, porque son gigantes al pedo porque todo llanura. Y la mujer tiene un Oldsmobile, que tiene 5 metros de largo, y vos decís, ¿cómo mierda hace para andar por el campo con esto? Porque tiene todo pavimentado. Es así. Hay que verlo. Realmente es impresionante. Ahora, a estos tipos les llovió, se atrasó un poco la siembra. Ahí nos queda la última chance que tenemos. Es como se sembró tarde el maíz y la soja, por la lluvia que atrasaron. Los cultivos también, según el USDA, ahora vamos a hablar de eso, nos queda una aduana, la posibilidad de heladas tempranas. Así que los que van a misa el domingo prendan alguna vela, porque la única chance que tenemos es que estos tipos tengan una heladita, 2 días. Que agarre 2 millones de hectáreas. Ya está, con eso se arma un quilombo espectacular. Ahora van a ver por qué. Ahora, en junio, julio, los fondos hacen su tarea habitual. Yo en las charlas que iba en mayo decía, los fondos nunca entran vendidos al mercado climático americano. Los chicos de Novita descubrieron, bien para los chicos, que en los últimos 20 años los fondos. Les digo una cosa para que la sepan, acuérdense de mí el año que viene. En julio la soja, 8 de cada 10 años, sube en Chicago. No importa lo que esté pasando acá, es el climático de allá el que juega. Los fondos compran, suben la soja y después pasa lo que pasa. Viene bien la cosecha, se cae. Y este año fue lo mismo. 8 de cada 10 años la soja en julio sube. La soja siempre te da una oportunidad. Y este año no fue la excepción. Entonces, en junio, julio, esta suba de la soja fue por los fondos. Después vinieron la sequía del oeste, las Dakotas, Nebraska, parte de Iowa, una sequía que amenazó copiar lo que había pasado en el 2012, la famosa sequía del 2012, ¿se acuerdan? La soja de $650, el maíz de 300. En un momento dado el mercado dudó de que podía repetirse la historia, los precios explotaron. Y acá subieron $40. Esto fue principio de julio. Ahora, ¿después qué pasó? Después llovió, el clima se tornó más favorable, el mercado se cayó y ahí empezó a subir, bajar y hoy estamos en $345. Ahora, todos los lunes el USDA, que es la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, hace una calificación de los cultivos. El 10 de julio dijeron, marcaron un rinde de soja estimado y después todos los lunes empezaron a bajar la calificación de los cultivos, que fueron empeorando, ¿ven? El USDA dijo el 10 de julio, por acá, que 65% de los maíces estaban entre buenos y excelentes. Después al lunes siguiente bajó, y después cuando vino, estas son las fotos de los maíces que vimos. Nosotros lo que vimos fueron, los maíces que vimos nosotros eran buenos, porque estábamos en Illinois, pero el oeste de Estados Unidos, por supuesto, esta foto circuló y la gente decía la cosecha de Estados Unidos es un drama. No, no es un drama, estos son algunos lotes de Dakota del Sur que tuvo una seca feroz. Pero evidentemente en buena parte del cinturón maicero americano los maíces
están arriba de los 13.000, 14.000 kilos. Pero les muestro las fotos simplemente como información. Ahora, el 10 de agosto fue la sorpresa. Nosotros estábamos en Estados Unidos y el USDA sale con un informe con una estimación de rinde de soja y de maíz superiores a los del 10 de julio, cuando nadie esperaba eso. Acá tengo un dato para darles que nadie lo conoce. El USDA, el señor Trump, le cortó el presupuesto al USDA. ¿Cómo hace el USDA para estimar la producción de Estados Unidos? Tiene dos formas. Una es la tecnología satelital. El satélite pasa todos los días por arriba, va marcando que es bastante certera. Y la otra es una recorrida a campo. Tienen campos ya nominados como campos testigos. Hay miles de técnicos del USDA que recorren toda la zona maicera, sojera y van calculando rinde respecto al año pasado. Pero este año el USDA le bajó el presupuesto, con lo cual dicen que la segunda parte, la parte de visitas a campo in situ, este año fue mucho menos de lo habitual. Ahí podría estar la razón de la sorpresa del USDA del 10 de agosto, estimando rindes por encima de lo normal. Vamos a ver. El 10 de septiembre tendremos alguna señal. Lo cierto es que el USDA califica mal o peor y proyecta mejor. O sea, el USDA que había dicho en julio que el rinde este año en Estados Unidos, en las 30 y pico millones de hectáreas, iba a estar en 3.227, cuando todos esperábamos que el 10 de agosto ese rinde fuera bajado, por lo menos 100 kilos, el USDA lo subió. Y eso fue tremendo para el mercado, que se cayó $15. Es esto. Y ahí estamos hoy, en 300, pero volvimos acá, ¿ven? O sea, $340. Lo cual, si yo hubiera dicho hace 4 años que íbamos a tener 4, porque con esta cosecha que dice el USDA, es la 4ª cosecha récord consecutiva de Estados Unidos. Si yo hubiera pensado hace 4 años que la soja iba a tener 4 cosechas récord consecutivas en Estados Unidos, hubiera dicho que la soja iba a estar en $300. Y sin embargo está en 340. Esos $40 es mucha la diferencia. O sea que evidentemente hay una cuestión que tiene que ver con la demanda. Ahora, la semana pasada hubo un tour de especialistas que recorrió del 21 al 24 toda esta región: Ohio, Indiana, Illinois, Iowa, Minnesota, las Dakotas. Aparte del USDA, son 30 agrónomos especialistas que todos los años hacen lo mismo. Después del informe del USDA recorren y dan su opinión. Y dieron su opinión y dijeron que para ellos el rinde estimado por el USDA en maíz, ellos están 150 kilos por hectárea menos. O sea, estiman la cosecha en 4 o 5 millones menos que el USDA, lo cual no cambia mucho. Ahora, en soja, ¿qué dijeron los técnicos especialistas del ProFarmer? Que es cierto que la soja no está tan buena como dice el USDA, pero bajaron 60 kilos por hectárea, cuando todo el mundo esperaba que acá pusieran 3.100 kilos. Entonces, yo me metí en internet, se metieron los chicos de Novitas a ver la opinión de algunos farmers cuando salió este informe el viernes. Para los que no saben inglés se los traduzco. Hay uno que dice acá arriba: si esto es el rinde de Indiana, lo que dicen estos muchachos es cierto, yo renuncio como farmer. Nunca más siembro, dice. Otro dice: estos tipos lo que están haciendo es mandarlos a bancarrota para comprar los campos nuestros más baratos. Fíjense la cosa que dicen. Otro dice: todos los que están suscritos al ProFarmer, que es un grupo de especialistas que hace un informe de mercado, hay que bajarse, hay que anular la suscripción, porque son unos hijos de puta. Es lo que dice ahí. Y otro dice: tenemos que hacer un juicio al USDA y al ProFarmer. Estos son 4 opiniones de las cientos de opiniones que emiten los farmers, que están recalientes porque no pueden entender cómo el USDA pone ese rinde cuando los cultivos han sufrido, sobre todo en el oeste del cinturón. Así que, la última, alguien me preguntaba ayer a la mañana en una reunión,
¿Y cuándo es el último dato de Luzda? ¿Cuándo dice la última opinión y queda para siempre? ¿Saben cuándo? En enero. Así que vamos a tener 2 o 3 meses todavía por delante de expectativas que van cambiando respecto de cuánto fue realmente el rinde unitario por hectárea de soja y maíz. Yo tengo la sensación de que lo van a bajar, pero el UDA siempre hace lo que debe hacer, no siempre en el momento que uno quisiera. Hay sobradas, no hay tiempo para explicarles toda la evaluación que hemos hecho nosotros todos los años de la opinión del UDA. Siempre termina siendo más alcista. O sea, el UDA empieza a decir que estamos mejor de lo que realmente estamos y después va blanqueando la posición. Todos los años pasa lo mismo. Ahora, lo que pasó en las últimas semanas con el precio de la soja también tiene que ver con los fondos. Porque los fondos que hicieron ante el factor Corea del Norte, ante este petardo que tira misiles, ¿qué hicieron los fondos? Se refugiaron en el oro. Entonces, fíjense las cotizaciones del oro en las últimas semanas, subiendo por las compras de los fondos especulativos de inversión que se van de los commodities agrícolas, liquidan trigo, su posición en trigo, maíz o soja y van a comprar oro. Así que esto también nos jugó en contra. Con lo cual, terminamos con el mercado internacional, vamos al mercado local. La foto de hoy, compleja. Si uno se atiene a la información objetivamente tratada, estamos complicados. La cosecha americana zafó, es buena, los fondos se fueron, el escenario es complicado. Con lo cual ahí hay 2 posibilidades, o te pegas un tiro en las muelas o esperás. Mi consejo es esperar y no leer los diarios por 3 o 4 meses. Es un consejo. Ahora vamos al mercado local, vamos a la soja. ¿Qué está pasando con la soja disponible? Muchos de ustedes tienen soja sin vender. De hecho, si yo miro qué porcentaje de la soja estaba vendida a esta altura del año, hace 4 años, 55%, 52% de 3 años, 55, 48, este año, 42. O sea, el ritmo de venta de soja en la Argentina es mucho menor que otros años. ¿Cuáles son las razones? En mi opinión, una de las prioridades. La gente que dice un maíz de 150 contra una soja de 250 o 240, vendo el maíz. Un trigo de 150, 160, una soja de 230, vendo el trigo. La gente vendió mucho más trigo que soja proporcionalmente, mucho más maíz que soja. Maíz le ha vendido el 55%, en soja el 42%. O sea, la gente eligió maíz para vender y se refugió en la soja. Una de las razones. Otra puede ser la tasa de interés. Yo hace 40 años que estoy en esto. Yo nunca vi guita al 2, al 3, al 4% anual en dólares como hay hoy en la Argentina. Nunca lo vi en 40 años. Con lo cual la gente dice, tomo guita y espero. Otra razón es la logística. Mucha gente que dice, yo hubiera vendido, pero no puedo. Yo no puedo salir del campo. Yo estaba con un cliente que está en Santi Espíritu, entre Venado Tuerto y Rufino, y me dice, yo no puedo salir del campo. Tengo una cosecha del año pasado, embolsada, sin sacarla de soja. Y la de este año tampoco. No puedo salir. Yo hubiera vendido, pero no pude. Eso también es otra razón que genera una demora en las ventas. Después otra razón puede ser la gente que apostó a la devaluación. La gente que dice, yo no voy a vender porque después de las elecciones va a haber devaluación. Ahora, yo hablaba con todos los economistas que uno conoce y todos te decían, no van a devaluar, salvo uno. Un tipo que se llama Jorge Frave, que es el capo de BAF Capital, que es un banco que yo asesoro todos los meses. Y el tipo me dijo, en junio, en julio el dólar se dispara. Pero todo el mundo dice que no, va a subir. ¿Y por qué? Y porque todo el sector financiero se va a posicionar en dólares por si gana Cristina. Vas a ver. Y fue lo que pasó. El dólar subió. Fue el único tipo que me lo dijo. Uno escuchaba los programas de televisión a la noche o a la radio a la mañana, ¿viste? Nadie decía que iba a subir el dólar, subió. O sea que el que apostó a la devaluación o a la mejora del tipo de cambio, la pegó. Y por último, la confianza. ¿Qué es la confianza? Es la gente que dice,
Siempre dicen que la soja va a bajar y al final nunca baja. El 80% de los años tiene razón. ¿O no? Siempre me dicen que va a bajar, vienen analistas, vienen charlistas, dicen que la soja se va a hacer mierda y al final nunca baja. Y tienen razón, eso es lo que pasa el 80% de los años. Porque lo que dicen eso, leen el mercado mirando con los faros cortos, no con los faros largos. Acá hay una cuestión que yo vengo repitiendo hace 7 años. Estamos subestimando la demanda. China, estos precios de la soja, se come las uñas para no llevarse 2 millones de toneladas más de la que está llevando. Estos precios son baratos para los chinos, son baratos para todo el mundo. Entonces, a estos precios la demanda se activa, la oferta se contrae. Esto es lógica pura, no es matemática. El UDA puede decir lo que quiera, pero la demanda es un infierno. Y la demanda se llevó 4 años consecutivos de cosecha récord y se la llevó y se la bancó. Y este año también se la va a bancar. Por eso dije al principio de la charla que yo era optimista. Ahora, esto genera una pulseada. ¿Entre quién? Entre las fábricas y ustedes, los productores. Ahora son 15 fábricas contra miles de productores. Y yo que decía en marzo, y se lo dije la semana pasada, una fábrica a la cual asesora, una de las grandes. Esta pulseada la gana el productor. Siempre. Entonces la gente me dice, ¿pero cómo? Miles de tipos pierden contra 10 o 15. ¿Y saben por qué? Porque uno dice hay 15 fábricas comprando soja. Pero cuando uno mira los datos objetivos, hay 8 fábricas en Rosario que tienen una capacidad de molienda, me quedo corto, 15.000 toneladas por día de capacidad de molienda, las grandes. Cargill, Bunge, AGD, 15.000 toneladas por día de capacidad de molienda. 15.000 toneladas por día son 500 camiones de soja por día que tienen que entrar y salir todos los días del año. Entonces, son 8 fábricas en Rosario con esa capacidad, 8 por 5 son 4.000 camiones por día. Vos mirás el ingreso de camiones en Rosario y no llega, nunca llegó a más de 3.000. Estamos en 2.500. Y en las últimas semanas bajando. La gente está sentada arriba de la soja, entonces, ¿qué hace el chacarero? ¿Qué hacen ustedes? Vos le decís al tipo, algunos chicos me decían, pero hay que decirle al productor que venda la soja y compre Levax. Entonces la gente te dice, ¿le qué? Vos me estás diciendo que yo venda la soja y compre, vaya al banco y ponga la guita por un papelito. Pero vos estás en pedo. El 80% de los productores argentinos te dicen eso. Y yo los entiendo. ¿Te acordás lo que pasó en el 2001? Ni en pedo. Yo quiero salir toda la mañana, tocar el bolsón, agarro la camioneta, me voy al pueblo, hago 100 kilómetros, los cuales 50 son al pedo. Vamos a decir la verdad porque hemos vivido toda la vida. Y después vuelvo, toco el bolsón, me doy la siesta, pero lo tengo ahí. Papelito en el banco, ni en pedo. Y la mujer, si lo llega a hacer, lo caga pedo también, así que ni en pedo. El tipo tiene la soja y con eso sigue contento. Y por eso gana la pulseada. Ahora, objetivamente, si en Argentina hay más soja que nunca para vender, en Brasil pasa lo mismo, y en Estados Unidos viene una cosecha récord, hay una cosa que hay que reconocerla. En el último trimestre de este año, si algo va a sobrar en el mundo es soja. Así que cuidado. Soja, yo no soy pesimista, pero objetivamente soja hay para arriba. Se juntan lo que queda acá, que es el 50% de la cosecha sin vender, más lo que queda en Brasil, que está parecido, un poco menos, y la cosecha de Estados Unidos que entra el mes que viene. O sea, matemáticamente estamos complicados. Pero vamos a ver. La realidad es esta. Acá viene un tema que no es menor. Yo acabo de decir una cosa que es objetivamente cierta. Ahora, cuando yo estuve la semana pasada con una fábrica, había 4 tipos grandes, uno de 70 y pico años, zorro viejo que me conoce, que somos chiquitos, y 3 chicos jóvenes, ¿viste? Los 3 chicos me decían, pero la gente va a tener que vender. Y yo le decía, mirá, no te creas que están así. La gente... Entonces me dice, ¿pero cuánto va a quedar de soja para el año que viene? 1 de noviembre del año pasado, soja del año pasado para este año, pasamos 9 millones de toneladas. Este año, ¿cuál es mi estimación? 15. Yo digo que el 1 de noviembre del 2017 va a haber 15 millones de toneladas
de soja en manos de productores, acopiadores y cooperativas. Con lo cual, si yo sumo la producción más lo que había del stock del año pasado, son 67, le resto los 15, me da que la molienda de este año va a ser 40 y pico de millones de toneladas, 42. Y 42 millones de toneladas es el 60% de la capacidad instalada. O sea, las fábricas están trabajando. Este es el punto. Las fábricas que todos ustedes conocen están trabajando al 60-63% de la capacidad instalada. Eso para cualquier fábrica industrial del mundo, de cualquier producto, es un problema. Entonces a veces es conveniente perder plata en vez de cerrar. Mientras cubra los costos variables, esto es muy técnico, pero es así. Mientras yo cubro los costos variables me conviene moler igual, aunque pierda plata. Por lo menos contribuyo a los costos fijos que lo tengo igual. Eso en la economía se llama contribución marginal positiva, no vale la pena, que no tenemos tiempo de explicar todo eso, pero funciona así. Así que la pulseada, creo que el productor la va a terminar ganando. Hay que bancarse los momentos. Ahora, ¿cuánto se puede pagar por la soja hoy? Depende de los costos de elaboración que tenga cada fábrica, pero promedio, hoy están pagando 4.200 pesos. Hoy a la mañana por lo menos, ¿no? Que son 242 dólares. Las fábricas pueden pagar 256. ¿Están ganando plata hoy? Sí. ¿Podrían pagar 4.400 y algo? Sí. Pero es lógico que paguen menos, porque además son 10 empresas, ustedes se creen que no se hablan entre ellos. Son todos socios del centro de exportadores, que sé, bueno, la cartelización es un delito, pero es inevitable. Si yo fuera el capo de una de las 3 grandes compañías, trataría de hablar con otros y muchachos, no levantemos la perdiz al pedo, si hay soja patea para arriba. Y el mercado es así, funciona así. Pero se puede pagar más de lo que se está pagando. Ahora, ahí está. Algunas cuestiones a revisar. Esto tiene que ver con la concepción política de la Argentina. Argentina, como le decía hoy, es el 46% de las exportaciones mundiales de harina de soja, que es el producto de la agricultura cuya demanda más ha crecido en la historia. Y yo les decía, ¿se acuerdan? Argentina duplicamos a Brasil, triplicamos a Estados Unidos como exportadora de harina de soja. Ahora, ¿saben por qué pasa esto? Porque Estados Unidos, la harina de soja que produce la transforma en carne, 73%. Brasil el 50%, Argentina el 7%. Este es el desafío. Nosotros exportamos harina de soja y lo que tendríamos que hacer es exportar carne. Ahora, venimos de una inercia horrible por un gobierno anticampo que particularmente en ese tema fue dramáticamente malo. Ahora el mercado de carnes, las expectativas son muy buenas. El mercado está abierto, China está abriendo la importación de carne vacuna. Brasil perdió el negocio de Estados Unidos porque le mandó carne en mal estado. Eso a Brasil le va a costar carísimo. Por 10 años Estados Unidos le va a cerrar el SENASA brasileño por corrupción, mandó carne en mal estado a Estados Unidos. Eso es mortal. O sea que Argentina hoy nos agarra con un rodeo ganadero bajo por culpa de políticas dramáticamente malas contra el campo, pero acá está el negocio, en la carne. Esto es lo que hay que llevarle. Por eso yo convoqué a 15 personajes referentes del sector, hicimos unas jornadas en Agrositio, en Canal Rural, para llevarle a Macri alguna idea distinta, que por ahí no están viendo. Ahora, si yo voy solo a verlo a Macri, por ahí me recibe, por ahí no. Tengo conocidos en común, el amigo de la vida de Macri, yo lo conozco mucho, yo tengo llegada, pero yo quiero ir con 5 referentes del sector, 5 personajes indiscutibles, y decirle a Macri, esto es lo que pasa. Y Macri lo va a entender. Porque antes que político es un ingeniero, el tipo va a entender que el futuro está en la carne. Y después va a llamar a los que saben y decir, ¿es verdad lo que me dicen estos tipos? Y este es el futuro argentino. Tenemos que vos no podés sembrar 20 millones de hectáreas de soja
y 4 millones de hectáreas de maíz. Nadie lo hace. Ahora, ¿por qué nos llevaron a eso los gobiernos anteriores con las retenciones? Tenemos que equilibrar eso. Hay que aumentar el área de maíz y transformarlo en carne. Algo en etanol, pero el etanol no cambia los números, carne sí. Este es el futuro de la Argentina. Y si Argentina baja el área de soja y aumenta el área de carne, subimos la soja en Chicago, seguro si somos el gran jugador. O sea que por donde lo mires, mi propuesta, mi idea es conveniente a todas luces, por donde lo mires. Pero eso no es para discutirlo hoy. Pero créanme que es así. Ahora, el maíz disponible. Acá hay una cosa que a ustedes no les va a gustar. Yo no soy agrónomo, así que no conozco las costumbres de esta región particularmente, pero se ha puesto de moda el maíz tardío en la Argentina. Bueno, Argentina, al bajar el porcentaje de maíz temprano y aumentar el tardío, hemos perdido la ventaja de la estacionalidad. Si yo siembro maíz temprano, salgo a la cancha a vender maíz en marzo, abril. Cuando a Estados Unidos le queda poco, cuando a Brasil todavía le falta para cosechar la safriña, que es el maíz de segunda, y estoy solo en el mercado. Ahora, si yo hago maíz de segunda, ¿qué va a pasar? Fíjense lo que está pasando en los últimos años. A partir de agosto aparece la safriña de Brasil, que este año son 60 millones de toneladas. Y empiezan a exportar a razón de 3, 4 millones de toneladas por mes. Después viene Ucrania, que está creciendo el maíz también y que escupe maíz, no lo vende. Y viene la cosecha americana. ¿Qué chance tengo de que el maíz suba? Ninguna. Cero. La única que me puede salvar es que el tipo que está al lado mío, que tiene un tambo, un feedlot, una fábrica de alimentos balanceados, porque etanol todavía no juega, me salve. Entonces yo acuñé una frase hace 2 años en Córdoba, que mucha gente se rió, mucha gente se enojó, no calienta, la dije y la repito. El maíz tardío es un hallazgo agronómico, pero es un clavel comercial. Hay que saberlo, nada más. Yo no voy a discutir de agronomía con ninguno de ustedes, yo no soy agrónomo. O sea, ustedes me darán las razones por las cuales se hace maíz tardío. Me dice la gente, me dice Enrique, ¿sabe qué pasa? Que es más barato, es más seguro, me ahorro, ¿viste? No tengo el riesgo de los calores de diciembre, enero. Por supuesto, yo entiendo las razones agronómicas, pero tenés que saberlo. Si vos sembrás maíz tardío, tenés que tener una cosa en cuenta. En el Excel, ponele 10, 15 dólares menos. ¿Cuánto valía el maíz en marzo? $150. Llegó a valer 160. Hoy vale 135. Y Chicago está igual. Se murió. ¿Quién te va a pagar el maíz acá si sobra maíz en el mundo en este momento? Brasil sale a escupir maíz en borbotones. Fuiste. Entonces, si vos haces maíz tardío, tenés que tener 2 precauciones. O le ponés precio en marzo para entrega julio. Fíjense para atrás cuánto valía el maíz en marzo para entrega julio. $5 menos que el disponible. Ahí abrochás. O si no, sembrá maíz tardío, pero para vender en enero, el año siguiente. Y si no, cagaste. O sea, hay 3 opciones. O lo preciás antes, o lo vendés después de la cosecha, o cagaste. No hay opción. Si vos tenés que vender maíz en agosto, la chance de que aparezca un exportador mañana subiendo 10, 15 dólares el precio del maíz es 0. Ojalá me equivoque, ojalá yo no soy el dueño de la verdad, pero para mí, 0. El trigo disponible. El que tiene trigo tiene que saber lo siguiente. La cosecha fue más de 18 millones de toneladas, tiene razón el gobierno. Cuando acá había todos los privados hablaban de 15 millones. Todos los privados y las bolsas dijeron fin de febrero, con la cosecha recontra terminada, que la cosecha había sido 15,5, 15,4. La bolsa de Rosario dijo 14,95. Y era la precisión. Ahora, si hubiera habido 14,95, hoy no tendríamos pan en Argentina. Así que erraron como a las bochas. Con lo cual yo no sé si el tipo ese sigue laburando, pero tenés que rajar la mierda. ¿Cómo le puede errar por 3 millones de toneladas? El Ministerio de Agricultura salió a decir 18,4 y para mí no debe estar muy lejos de la realidad. Ahora, si hay 18,4,
Entonces, como había 1 millón del año pasado, lo embarcado hay que restarlo, lo que ya compró la mobinería, quedan 6 millones de toneladas, en algún lugar tienen que estar. ¿Dónde están? Todo esto es información, no estoy opinando yo. Hay 1 millón listo para embarcar, con vapores nominados a la carga en los puertos, 1.200.000 en manos de los exportadores. Los exportadores este año compraron trigo en plena cosecha para venderlo más adelante, apostando a la suba. Yo hubiera hecho lo mismo y la pegaron. Compraron el trigo, ¿se acuerdan a cuánto valía el trigo en diciembre? 140, 145 dólares. Hoy vale 160, 10% en dólares, ya está. Con tasas del 1% en 6 meses. Hay que ganar el 9% en dólares en 6 meses. Es lo que están haciendo los exportadores. Compraron trigo y lo tienen para vender, esperando a los molineros, que están asustados porque les falta trigo, o esperando a Brasil, que también tiene que salir a comprar. Ahora, Brasil le falta comprar 1,5 millones, a la molinería le falta comprar 2.100.000, sobran 2 millones de toneladas de trigo. Sobran 2 millones de toneladas de trigo. Ahora, entonces, ¿qué consejo le daría a un tipo que tiene trigo? Y yo recorro toda la provincia de Buenos Aires, toda la Pampa húmeda, ¿no? La vez pasada estaba en Tres Arroyos. Digo, vos estás cagado. ¿Y por qué? Porque los molinos que están cerca de Rosario, cerca de Buenos Aires, le está faltando trigo. A los molinos que les falta trigo, y tipo que está en Rosario, cliente mío que está en Carcarañá, para ser más exacto, y me dice, Enrique, me está faltando trigo. Te dije que no te quedaras dormido. Bueno, me falta 2 meses de molienda. El tipo sale a buscar trigo a Pergamino. Si no encuentra Pergamino, va a Junín. Si no encuentra Junín, va a Bragado. Si no encuentra Bragado, va a Tandil. Si no hay Tandil, va a Balcarce. Hasta que llega a Tres Arroyos, cagaste. Vos estás en Tres Arroyos, el tipo va barriendo y el flete te mata. Entonces, conclusión, si yo tengo trigo en Tres Arroyos, vos tenés trigo en Tres Arroyos, estás cagado. Si vos tenés trigo en Lincoln, todavía tenés una oportunidad. O en Junín, en Venado Tuerto, yo estaba con la gente del CREA María Teresa, que algunos tienen trigo, digo, mandar un mensajito a Molino tal, que tenés trigo, que tenés buena calidad. Falta todo septiembre, todo octubre, todo noviembre para que puedan moler trigo nuevo. Faltan 3 meses. Y les falta comprar 1,5 millones de toneladas de trigo a los molinos. Así que el partido de trigo, para el que tiene trigo, cuanto más al norte estás de la zona cercana a Rosario, mejores perspectivas tenés. Cuanto más lejos estás, peores perspectivas tenés. Ahora hay que conocer el factor Mercosur. Esto es fundamental, que se entienda para el trigo viejo, para el trigo nuevo y para toda la vida. Brasil es uno de los principales importadores mundiales de trigo. Tienen que importar este año 5.200.000 toneladas de trigo. Y ahí tenemos una ventaja. Brasil le puede comprar trigo a Rusia, no porque no le va la calidad del trigo ruso. ¿Le puede comprar trigo a Estados Unidos? Sí. Sí, ya termino, 10 minutos. Sí, le puede comprar trigo a Estados Unidos, pero el trigo americano para entrar a Rusia, a Brasil, tiene que pagar un arancel y una serie de impuestos que el trigo argentino no paga. Tenemos $40 de diferencia a favor nuestro. O sea, Brasil tiene que comprar trigo en Argentina porque es el trigo más barato del mundo. Y Brasil, este año, como pasa 8 de cada 9 años, la cosecha tuvo un problema. Se le heló, le nevó, algunos habrán visto el video que circuló. Así que el factor Mercosur es clave. Y es clave también para el trigo nuevo. El trigo nuevo, el mundo ¿cómo está en trigo? Muy bien. El mundo está en un nivel de reservas más alto de la historia, pero Estados Unidos tuvo un problema. Y el problema de Estados Unidos tiene que ver con esto. 1/3 del trigo de Estados Unidos son trigo de primavera, se llama de Montana, que es acá, y fracasó por la seca. Entonces en Estados Unidos hay 2 cuestiones este año, que no es menor, porque Chicago queda en Estados Unidos. Sembró 1.400.000 hectáreas menos de trigo que el año pasado, y encima el trigo de primavera se les quemó. Eso es un muy buen dato para el trigo nuevo. Ahora, el trigo americano sobrereaccionó, después se cayó. Ahora, ¿por qué hizo esto el trigo americano? Porque los que están inundando el mercado de trigo son los rusos. Cuando yo dije hace 2 años en A Todo Trigo que
no somos competitivos produciendo trigo. Yo escucho a gente hoy, diciendo que Argentina vamos a 20 millones de toneladas de trigo. Si sembramos para 20 millones te lo vas a meter en el traste. Porque 6 millones es el consumo interno, 5 para Brasil son 11. Yo tengo que vender 11 al resto del mundo. Tengo que competir contra Rusia, Ucrania, Kazajstán, Uzbekistán, todo eso que terminan con tan, cada vez hay más trigo. Y me cagan, porque están al lado del Mar Negro, al lado del centro del norte de África. Además de Canadá, Australia, Estados Unidos, los tradicionales. Entonces, ¿cuál es el negocio de aumentar la producción de trigo en Argentina? Un error estratégico. Y esto me lo mostraba un chico de Novita el otro día. Esto es lo que dice usted, me dice. Estados Unidos viene bajando el área de trigo sistemáticamente hace 10 años. ¿Por qué? Pensarán lo mismo que yo. Que sembrar trigo dejó de ser negocio. ¿Por qué? Porque Rusia, fíjense lo que está haciendo Rusia. Por favor, 37, 52 millones, 59, 61, 72, 77, ahora dice que esto es 82. O sea, Rusia despertó. En Rusia están privatizando los suelos, las tierras. Lo único que puede hacer Rusia es cada vez más trigo, son los mejores campos del mundo para hacer trigo, lo vimos nosotros, fui con gente que sabía, mis tierras son espectaculares para hacer trigo sobre el Mar Negro. Y eso es lo que están haciendo. Nos van a echar del mercado. Aparte, los rusos no venden trigo, compran guita, que no es lo mismo. Venden a precios de ocasión para tomar dólares. Así que este es el tema del trigo. Ahora, este año hay una buena noticia. Los países exportadores como Estados Unidos, Canadá, Ucrania, Australia, Kazajstán tienen 35 millones de toneladas menos. Esto es una buena noticia. Estados Unidos tiene 16 millones de toneladas menos que el año pasado, Australia 12. O sea, los países tradicionalmente exportadores tienen menos trigo. Esto es una muy buena noticia. Por eso, ¿qué podemos esperar del precio del trigo para cosecha? 5 minutos finales. Esto no lo digo yo. El trigo argentino, para competir en diciembre, enero con el resto del mundo, tiene que estar 30 dólares debajo del FOB Golfo. ¿Cuánto vale el FOB Golfo hoy? 220 dólares. Argentina, para poder vender trigo enero, Argelia, o a Marruecos, o a Egipto, a esos países que importan en esa época del año, podríamos estar vendiendo a 190 dólares. Ahora, 190 dólares FOB, sin retenciones, es un trigo de 175 dólares. Esto es lo que se podría pagar hoy por el trigo nuevo. ¿Y cuánto vale? 160, 155, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque los exportadores saben que si pagan 180, le sacan el trigo como un chupetín a un chico. ¿O no? 180 se llevan 2 millones de toneladas en una semana. Eso lo saben ustedes, lo sé yo y lo saben los exportadores. Así que este precio no lo vas a ver por un buen rato. ¿Cuánto pueden pagar los exportadores hoy? 168, están pagando 155. Pero ahí hay dos cuestiones para tener en cuenta. Primero esto. Esta es la tapa de la Nación de hoy. Esta es la zona anegadas que hay en la provincia de Buenos Aires. Toda la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires y el sudeste, ¿no? Porque toda esta zona que es la triguera, o sea, hoy en la Nación sale esto, en la tapa de la Nación, entonces todos los periodistas hablan de 500.000 hectáreas bajo el agua, que el drama, que yo. Les digo una sola cosa. En Córdoba los trigos están buenos. El tipo que sembra al norte de la Ruta 7, ¿qué hace? Lo vende, cosecha a fin de noviembre, principio de diciembre y lo quema. Es el trigo financiero. Es la excusa para hacer llegar a la soja de 3.200 kilos de segunda. Así que esa gente va a vender. Y el sudeste, si ustedes van a Tandil, Balcarce, para el lado de Necochea, Tres Arroyos, acá los trigos están muy buenos. El año pasado ahí fracasó la cosecha. Así que solamente con la regularización del trigo del sudeste la cosecha argentina va a ser buena. Entonces yo estoy en Villegas y un amigo mío me dice, no pude sembrar, no va a haber trigo. Hay 5.200.000 hectáreas sembradas. Ponle que se pierdan 200.000, que se cosechen 4.800 a 3.000 y pico de kilos, hay 17 millones de toneladas. Ya está.
Además, ¿cuánto hay vendido? Nunca he visto a esta altura del partido tanto trigo vendido forward. Hay 3.100.000 que ya debe estar en 3,5 millones vendida forward. Tuve un cliente que hace 3 meses me dijo: Enrique, yo vendí el 70% del trigo que todavía no había sembrado a 160. ¿Por qué? Porque lo pongo en el Excel y me da. ¿Qué te parece? Yo le dije: el precio me parece bueno, el porcentaje me parece un poco jugado. Me dijo: no, yo tengo riego, pergamino y con riego. Bueno, está bien, le digo, pero me parece un poco. Me lo conté hace un mes y me dice: me jugué demasiado, ¿no? Vendí demasiado. Por el precio, porque ya vieron que subió a 175 el trigo. Ahora de vuelta cayó. Entonces, hay 3.100.000 ya vendidos. Pónganse en manos, piensen en un exportador. Ya hay 3 millones vendidos para diciembre. Y en diciembre los que cosechan trigo al norte a Ruta 7 en Córdoba lo van a escupir. ¿Cuánto va a haber de trigo al norte a Ruta 7? ¿Quieren que se lo diga? Va a haber 6 millones de toneladas. De esas 6, porque eso se puede saber, es cuestión de mirar la información. 3 millones se venden entre diciembre y enero, por lo menos. O sea que hay 6 millones para abastecer la demanda de diciembre, enero, febrero. Los embarques de diciembre, enero, febrero ya están cubiertos. Si necesitas vender trigo en enero, ya estás jodido. Si no vendiste, ya estás jodido. Pero, si yo apuesto al segundo tiempo del partido, Brasil va a venir. Entonces la gente dice, me decía uno esta mañana por teléfono, yo venía viajando, me dice: Enrique, Brasil tiene que aprovechar y salir a comprar trigo argentino diciembre, enero, aprovechando que está barato. ¿Entonces sabés lo que le contesté? Eso suponiendo que a los molinos les importa que el trigo esté barato o caro. Y es al revés de lo que la gente cree. A los molinos, el 90% de ustedes debe creer que a los molinos les interesa que el precio baje. ¿Saben que es al revés? Y les explico por qué. Cuando un molino le vende trigo, le manda el trigo al panadero, el panadero le dice: te pago la bolsa de 50 kilos de harina a lo que vale la tonelada de trigo. Ok, $150 la bolsa. Ok, esta mañana, clac. A la mañana siguiente llama al panadero y le dice: no, el trigo bajó a 148, así que te lo pago a 148. Bueno, esa es la conversación entre un panadero y un molinero. Día a día acá, en la China, en Japón y en Estados Unidos. Con lo cual, siga mi razonamiento, un molino tiene que tener un mes de stock. Yo tengo un mes de trigo comprado, que no puedo trabajar con el día a día, y el trigo me baja, cagué. O sea que al molino le interesa que el trigo suba. Pregúntenle a un amigo molinero que alguno debe tener, si lo que yo digo es cierto o no. Siempre que el trigo sube, le conviene al molinero. Así que esa historia de que Brasil lo venía a comprar, Brasil dice: yo voy a comprar en marzo, abril, porque Brasil tiene trigo para 6 meses. Cosecha en agosto, puede moler para octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Para abril del año que viene Brasil tiene que venir a comprar acá, porque el trigo argentino es $40 más barato que el trigo americano. Y va a venir, y lo van a pagar $200. Entonces, con tasas de interés al 3-4% anual. El otro día me decía un tipo: Enrique, yo tengo el banco al taco, no puedo pedir un mango más. No me dan un mango más. El tipo estaba en Oncativo, sur de Córdoba, 90 kilómetros al sur de Córdoba. Le digo: acá en Oncativo no hay ningún usurero. Me dice: sí, algunos hay. Pues pedile quita al usurero, pero te cobro el 10% en dólares. 10% en dólares, 5% por semestre. Si el trigo vale 120, con que te suba $7 ya está. Uy, tenés razón, me dice. No lo vendas, pedile quita al usurero. Pero andate al segundo tiempo del partido, por favor. Conclusión, para terminar, saber manejar los tiempos del mercado. Cuando hay gente que dice que la soja argentina le viene a valer $200, yo les digo lo siguiente: el escenario de la soja de $200, que es un escenario de catástrofe para mayo de 2008, ¿es posible? Posible es. Para mí no es probable. Absolutamente no es probable. ¿Saben por qué? Porque les doy el Excel de un farmer americano, hecho por la Universidad de Iowa, lo recibimos todos los días. Un farmer americano que sembró soja este año y pagó $650 de alquiler. Es decir, 2/3 partes de los campos en Estados Unidos son alquilados. Si quieren, 2/3 partes de los campos son sembrados por un inquilino, parecido acá.
Y el alquiler de este año promedio en Iowa, que es la zona más rica, fue $650. ¿Está? Ahora, el tipo que pagó $650 está sacando 3.800 kilos de soja, sale hecho. O sea, para ganar plata tiene que sacar arriba de 4.500 kilos. Eso con los precios de hoy. Y el maíz tiene que sacar 12.800 kilos para salir hecho. El productor americano, que Raúl no me deja mentir que está ahí, lo que fuimos a visitar, me dijo, estoy sacando 13.000 kilos de maíz y estoy perdiendo plata. No, las reputeadas, 13.000 kilos. Entonces, ¿pueden bajar los precios? ¿Qué va a hacer el productor americano en abril o mayo? ¿Va a sembrar si la soja, para que acá valga 200, Chicago tiene que valer 300? Si yo acá le pongo $300 a la soja, el tipo tiene que sacar 6.000 kilos para ganar plata, con lo cual no va a sembrar, porque para sembrar nadie, para perder guita nadie tiene apuro. Entonces hay cosas que no son realistas, no son comprensibles. Además, y con esto terminamos, miren los gráficos de precios. Un consejo, yo toda la semana miro los gráficos de precios, me encierro en mi escritorio 10 minutos y siempre aprendo algo. El maíz en Chicago está en 140 y pico dólares. Miro la historia de los precios del maíz de los últimos 2, 4, 6, 8, 10, 11 años, es el precio más bajo. ¿Cuánto más puede caer el maíz? ¿Quién mira este gráfico además de yo? ¿Saben quién lo mira? Japón, Tailandia, Malasia, los grandes importadores de maíz dicen, ¿cuánto más puede caer el maíz? Y la soja, el gráfico de la soja, ¿quién lo mira? ¿Se acuerdan que yo les dije, 8 de cada 10 años la soja en julio sube? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siempre sube en julio. No importa lo que esté pasando. Son los fondos. Este año también subió. La línea colorada. Entonces, ¿va a haber oportunidades en soja? Seguro que va a haber. Hay que estar atentos a esta realidad. Estamos en el precio más bajo de los últimos 10 años. Y los chinos lo saben. Ahora, los chinos son chinos, pero son boludos. No van a estar llevándose el mundo por delante. Pero si la soja cae a $300 y acá vale 200, ¿saben qué van a hacer los chinos? Se van a llevar 2 cosechas en una. Porque son chinos, pero no son boludos, pero tampoco son tan boludos. Así que con esto terminamos. El potencial de bajas yo lo veo muy acotado. ¿Podemos ver bajas adicionales ahora en los próximos 2 o 3 meses? Sí. Si eso pasa, no lean los diarios. Nos encontramos en abril. La oferta se contrae a estos precios y la demanda se activa. Ánimo y muchas gracias.